versículo 11 al 19. Y dice así la palabra de Dios: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole las gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, amigos, en esta tarde, aquí bien, la lectura que acabamos de leer, nos narra la historia de 10 hombres leprosos. 10 hombres que estaban con una enfermedad terrible. En aquellos tiempos no había cura para esta enfermedad. Era una enfermedad que destruía familias. Los padres perdían a sus hijos o viceversa, porque eran aislados, eran separados del pueblo para que no los contaminaran, porque era una enfermedad contagiosa. Era tan grave esa enfermedad, que las personas que la padecían se les caían pedazos de carne, perdían dedos, estaban mutilados. Entonces vivían en una condición extremadamente deplorable. Si vemos aquí en esta lectura, dice que eran 10 leprosos, 9 eran judíos y un solo era samaritano. Dice, estos hombres tenían una vida miserable, habían sido totalmente abandonados por la sociedad, eran deambulantes, desamparados, obligados a vivir en campamentos aislados fuera del pueblo. No se les permitía acercarse de perdido ni a 50 o 100 metros de la gente, y si alguien pasaba cerca de ellos tenían que gritar: inmundo, inmundo, para que la gente supiera que ellos tenían la enfermedad. Y notamos aquí que ellos no se acercaron a Jesús, sino simplemente lo vieron de lejos y clamaron, gritaron. A lo mejor era tanta su desesperación que fue el grito que Jesús lo oyó, porque no estaban cercas, que Jesús tuviera misericordia de ellos. Y el maestro no les dijo que fueran sanados. El maestro no dijo nada más que dijo: ir y mostrar a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que obligaban a esas personas a separarse. Entonces, ¿cómo era posible que Jesús solamente les dijera ir y mostrar a los sacerdotes? O sea, si ellos han empezado, si ellos nos corrieron del pueblo, ¿cómo vamos a ir a mostrarnos delante de él? Entonces, pero creyeron en él, creyeron en Jesús, porque habían escuchado de la fama de Jesús. Al clamar a él, ellos habían escuchado, sabían de los milagros que Jesús hacía, y tenían esa confianza, tenían esa esperanza de que Jesús los iba a sanar. Pero la historia nos narra que al ir camino hacia ir a los sacerdotes, fueron limpiados. Todavía no llegaban a los sacerdotes cuando ellos fueron limpiados, pero uno al ver que se había sido limpiado, se regresó dándole las gracias a Jesús y adorándole. Y los demás se perdieron, se fueron. A lo mejor ellos estaban en su mente, como ya habían sido limpiados, querían ver a su familia, a sus hijos, volver a tener contacto con la gente. Pero solo uno regresó a dar las gracias a Dios, a Jesús. Aquí la historia, hermanos, es como nosotros cuando salimos de las aguas del bautismo. ¿Qué tan agradecidos somos hacia Dios? Y ese es el tema que voy a tocar.
El agradecimiento, un mandato divino. El apóstol Pablo ahí en la primera carta a los tesalonicenses, si vamos ahí, en el capítulo 5, dice, hay tres cosas que el cristiano debe de tener siempre. En el capítulo 16 dice, estar siempre gozosos. En el 17, orar sin cesar. Y en el 18, dar gracias a Dios en todo. Dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros, con Cristo Jesús. Debemos ser agradecidos, hermano. Agradecidos. Dice Dios que debemos ser agradecidos. En la lectura que leímos ahorita en los leprosos, Jesús les dice que ahí en Lucas les dice, no hubo quien volviese a dar gloria a Dios, no hubo quien volviese, o sea, Dios quería que le mandaran agradecimiento. Entonces, si vemos aquí el apóstol Pablo dice que dar gracias en todo es la voluntad de Dios. Hay muchas razones por las cuales debemos de dar gracias a Dios, pero voy a tomar 4 puntos para dar por motivos por los cuales debemos dar gracias a Dios. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de mostrar la importancia que es estar agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido rescatados, hemos sido limpiados del pecado que cada uno de nosotros en nuestra vida pasada teníamos. Por eso esta tarde hablaremos sobre ser agradecidos con Dios y el origen, y comenzaremos con el origen de nuestro agradecimiento hacia Dios, que es Dios mismo. Le agradecemos, el primer punto es agradecerle a Dios porque es Dios, porque Él es el creador, porque Él nos creó. Debemos darle gracias a Dios porque Él nos ha formado. Él tomó la tierra, tuvo el cuidado para hacernos a cada uno de nosotros. Cuando Dios hizo el universo, dice, por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de todos de ellos, por la palabra. Él dijo y todo se formó. Salmo 36, 6 y 9 y el Salmo 36, versículo 6 y versículo 9. Y cuando creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1, capítulo 26, y en Génesis 2, en el capítulo 7, Dios crea al hombre del polvo de la tierra. El cuidado que tuvo para formarnos fue diferente con nosotros. ¿Por qué? Porque las manos de Dios nos formó, y por ese cuidado que tuvo con nosotros debemos estar agradecidos con Él, por ese cuidado, por esos detalles que nos dio a cada uno de nosotros. Dice el salmista, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos en comparación a todo lo que Dios ha creado? Pero la palabra dice que somos su máxima creación, porque nos hizo señorear sobre todo, nos puso por encima hasta de los ángeles. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 2. Por ese cuidado que tuvo Dios con nosotros, por eso debemos estar agradecidos con Dios. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de eso, nos olvidamos de lo importante que somos para Dios. Y aún más cuando su Hijo dio su vida por nosotros. Él, a través de Él, la relación que existía del hombre con Dios, que se había perdido por causa del pecado allá en Génesis, fue restaurada por nuestro Señor Jesucristo. Y el punto número 2 es ese.
Debemos estar agradecidos porque Él nos perdonó, Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Dice en Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 6 al 11, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas murió alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno gozara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Debemos estar agradecidos porque esa enemistad que había de cada uno de nosotros con Dios fue restaurada por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 5:1, lo leemos muchas veces, a veces en la cena del Señor, dice, ahí arribita dice, hemos sido justificados, hemos sido hallados inocentes, por la fe, por la obediencia al Evangelio. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ya no hay esa enemistad con Dios. Dice, por medio a través de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser agradecidos con Dios porque Él nos perdonó, Él nos reconcilió con Dios. ¿Ya? Dice Juan 3:16, que muchas veces la dicen en memoria, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso también debemos darle las gracias por las cosas eternas que nos esperan, hermanos. A las cosas que no vemos, pero que esa esperanza debe de estar en cada uno de nuestros corazones. Esa esperanza de la vida eterna. Le damos gracias a Dios porque esperamos cada uno de nosotros cielos nuevos y tierras nuevas. Las tribulaciones que pasamos en nuestra vida diaria se recompensarán allá. Ya no habrá más dolor, no sufrimiento. Y es lo que debe de estar en nuestra mente. Debemos soportar todo eso con amor. Así como Jesucristo soportó los vituperios, soportó que fuera insultado, golpeado y martirizado en aquellas cruces del Calvario. Cada uno de nosotros como cristianos debemos tener en mente esto, que lo que pasamos aquí no se compara con lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió y Él fue glorificado. Así nosotros, hermanos, si seguimos fieles, si seguimos en el camino de Dios, también podemos estar delante del gran juez, el Señor Jesucristo, y Él nos dirá, venid benditos de mi Padre, heredad la vida eterna. Ahí en 2 Corintios, vamos ahí en cuanto a ese tercer punto, hermanos, que quiero tocar con ustedes. 2 Corintios, segunda carta a los Corintios, hablando de las cosas eternas, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 16, 18, dice, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día a día, porque esta leve
tribulación momentánea produce en nosotros una vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso debemos darle gracias a Dios por las cosas eternas. Dice, porque si dice en el 5.1, dice, ahí en 2 Corintios 5.1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tenemos una promesa ahí, hermanos, de que si este cuerpo se va desgastando, tenemos una morada celestial. Esa es la promesa que tenemos cada uno de nosotros. También, hermanos, debemos estar agradecidos y no debemos de dar gracias y no estarnos quejando. Muchas veces nos pasamos la vida quejándonos de todo lo que nos acontece, de todo lo que nos sobreviene en nuestra vida, y a veces no entendemos o no comprendemos cuáles son los propósitos de Dios en cada una de ellas. Y es lo que cada uno de nosotros debemos de tener en mente, que algo pasa en nuestra vida es porque Dios tiene un propósito, ¿verdad? Del apóstol Pablo, ahí en la carta a los Filipenses, vamos a leer un versículo ahí en Filipenses 4:6. Dice Filipenses 4:6. 4, vamos a leer desde el 4. Capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. No por nada estéis afanosos, solo sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo tengo aquí, anoté la versión de la nueva versión internacional, hermanos, y creo que es un poquito más entendible en cuanto a lo que dice el apóstol Pablo aquí se los voy a leer, aquí lo anoté. Dice ahí, el mismo capítulo del 4 en adelante, dice: alégrese siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente ante todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, no se preocupen por nada. Dice, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pablo, cuando escribió esta carta, hermanos, él estaba preso. Y como una persona que está sufriendo encarcelamiento, dice, nos alienta que estemos alegres. Dice, alégrense, estén contentos siempre, porque lo que comentábamos ahorita, esta breve tribulación es temporal, porque nos esperan cosas eternas, esperan cosas maravillosas que a veces en la mente humana es difícil comprender, y que mucha gente ahorita es lo que no tiene en mente, los que aún no conocen a Dios como Dios quiere realmente que lo conozcan, porque no tienen esa esperanza en el cielo. Mucha gente ahorita pone su mirada en las cosas materiales, en afanarse por lo que el mundo ofrece. Pero el apóstol Pablo, estando aquí todo en prisión, él dice, regocijaos, estar siempre contentos, dice que
que no nos inquietemos por nada, que los problemas que cada uno de nosotros tenemos, si nos ponemos en las manos de Dios, Dios dará la salida. Dios dará solución a cada uno de ellos, confiando plenamente en Él. Si confiamos en Él, plenamente en Él, sabemos que Él nos responderá a su tiempo. También hay que saber que los tiempos de Dios uno no los tiene medidos, solo Él sabe cuándo y a qué horas podrá darnos respuesta a lo que nosotros le pidamos. Por eso dice Pablo que no nos afanemos, no nos preocupemos, y que siempre estemos en oración, en peticiones y ruegos, súplicas a Dios, que sabiendo que Él nos dará respuesta. Y en el 7 dice, y la paz de Dios, o sea, la tranquilidad, la paz de Dios estará con nosotros y nos cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Por eso les decía que todo eso dice, sobrepasa el entendimiento. Muchas veces no entendemos, pero si confiamos en Él, sabemos que Él nos dará la salida a cualquier situación que vivamos. Cada uno de nosotros sabemos que hemos vivido situaciones difíciles en nuestra vida y le damos gracias a Dios por eso. Debemos de darle gracias a Dios, hermanos, porque por las cosas difíciles, nada más por las bendiciones que tenemos o lo bueno que nos pasa, sino también por lo malo que nos pasa. Debemos de darle gracias a Dios por eso también. Me recuerdo la historia de Job. Se me viene a la mente. Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Y analizando la escritura, yo ahí leía los pasajes, y Dios conocía a Job. Dios conocía el corazón de Job. Por eso cuando Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Y le dice Dios, ¿no has considerado a mi hijo Job? ¿Qué le diría Satanás a Dios para que Dios le hiciera esa pregunta? ¿No has considerado a mi hijo Job? ¿Qué vio Satanás en el mundo? La Biblia no nos lo dice, hermanos, pero analizando la escritura, me imagino a Satanás delante de Dios y decirle, lo que creaste, el mundo que has creado está perdido. ¿De qué sirvió que lo crearas? Para eso los creaste, para que estuvieran en guerras, en pleitos, para eso. Pero Dios, que conoce los corazones de cada uno de nosotros, le pregunta, ¿no has considerado a mi hijo Job? A veces la Biblia nos dice que Dios está probando a Job ahí, pero si Dios conoce a Job, Dios sabía que Job no lo iba a defraudar. Él sabía que Job era un hombre fuerte, era un hombre valiente, era un hombre que él no iba a renegar de Dios, porque él mismo dice, desnudo vine y desnudo me voy. O sea, nada vi, nada tengo, nada. Sea Jehová alabado. Todavía le dio gracias a Dios de todas sus tribulaciones. Entonces ahí le está diciendo, le está demostrando a Satanás lo que él creó. Si tenemos la voluntad, cada uno de nosotros, y seguimos el camino de Dios, podemos superar cualquier adversidad en nuestra vida, cualquier dificultad, aún así cuando nos golpeen, nos vituperen, nos insulten, levanten calumnias, podemos soportar eso. ¿Por qué? Porque Dios nos creó. Somos hechuras suyas y nos hizo fuertes, nos hizo valientes. El reino de Dios no es para cobardes, el reino de Dios es para valientes. Por eso, hermanos, debemos dar gracias y no debemos de estarnos quejando de todo lo que nos viene.
Me fui muy rápido, hermanos, en este tema, porque tenemos junta de varones. Y sí, hermanos, hay junta de varones. Y fueron 4 puntos que toqué, hermanos. ¿Por qué debemos estar agradecidos con Dios? Primer punto, porque Él es nuestro creador. Segundo punto, porque Él nos perdonó, nos reconcilió a través de su Hijo Cristo Jesús. El tercer punto, debemos estar agradecidos por las cosas eternas. Y el cuarto punto, estar agradecidos y no estarnos quejando. Y hay beneficios cuando somos agradecidos. Nomás se los voy a leer, los beneficios que tenemos cuando le agradecemos, le damos la honra a Dios. Dice, tenemos vida. Proverbios 18:24 trae gozo y liberación. Colosenses 12:13 dice, honramos a Dios y Dios nos bendice. El Salmo 50:23 dice, y también ¿qué debo hacer para demostrar mi agradecimiento a Dios? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros debemos hacer para demostrar ese agradecimiento a Dios? Que no nomás sea de labios, sino de obras, de trabajo. Eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Dice, debemos demostrar nuestro agradecimiento a Dios, adorándole como Dios nos lo demanda, en espíritu y en verdad. Una adoración respetuosa, una adoración consciente de la importancia que es eso, hermanos, que no lo tomemos como una fiesta. Se podrá decir, porque muchas veces cuando estamos en la adoración salimos, nos paramos, anda para allá, para acá, y es respeto, hermano, hacia las cosas de Dios. Por eso Dios debemos de adorarle en espíritu y en verdad, conscientes de lo que le ofrecemos a Dios. Debe ser puro, debe ser sincero, debe ser salido de nuestro corazón. Nuestras alabanzas, nuestras oraciones, todo debe ser de nuestro corazón, porque Él nos ve, Él conoce todo, cada uno de nosotros. Él sabe de antemano cuando estamos haciéndole una adoración vana. También debemos demostrar nuestro agradecimiento no dejando de congregarnos. A veces lo tomamos a la ligera esta palabra, no dejando pero es de suma importancia, hermanos. Cuando dejamos de venir a las reuniones, es importante para Dios, porque Dios quiere que les adoremos. Dice ahí en Juan, que los verdaderos adoradores estarán, dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Pero también digo yo, los verdaderos adoradores no faltaremos a las reuniones de la iglesia. Los verdaderos adoradores, los que estamos agradecidos con Dios. Y otro punto por la cual debemos mostrar nuestro agradecimiento es trabajando en las cosas de Dios. Hay mucho trabajo en la iglesia y a veces no respondemos al llamado. A veces nos quedamos como adormilados y no levantamos la mano cuando se solicita un trabajo específico, y entonces nos quedamos callados o no participamos de esas cosas, y es de suma importancia. Ahí demostramos nuestro agradecimiento a Dios con nuestro trabajo. Es como demostremos nuestro agradecimiento a Dios. Me incluyo, hermanos, soy uno de los primeros que hemos dejado eso, de trabajar en las cosas de Dios por el trabajo, que muchas veces no se acomoda, pero teniendo la oportunidad y habiendo la oportunidad, a veces no lo hacemos. Dios, tenemos tiempos el cual podemos dedicarle
a Dios nuestro trabajo. Así demostramos nuestro agradecimiento a Dios. Hay mucho trabajo en la iglesia, ahora con los grupos que se están formando, que se han formado. Ojalá haya respuesta de cada uno de nosotros en cuanto a lo que se tiene planeado para darle, no al predicador o a lo que organizó eso, sino darle la honra a Dios, ser agradecidos con Dios por lo que ha hecho por nosotros, porque dice Jesús, la mies es mucha y los obreros pocos. O sea, debemos de levantarnos, quitarnos de ese sueño. Dice ahí, no recuerdo, leí esa cita en Romanos 8:4, si mal no recuerdo, dice que levantémonos, que ya no estemos adormilados, sino que estemos ya despiertos en cuanto a las cosas de Dios. Por eso, hermanos, este fue mi tema de esta tarde. Esperemos que sea de provecho para cada uno de nosotros, y le damos gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros, por sus bondades y sus misericordias. Que Dios bendiga, hermano.